A veces, una carta perdida puede contener más que palabras. Puede traer de vuelta una vida entera. Ella no gritó, no pidió ayuda. Solo dejó al bebé en silencio y desapareció. Nadie supo por qué. Nadie entendió su decisión. Hasta que encontré esa carta. Y todo cambió. Porque hay historias que no mueren, solo esperan ser leídas. Nunca pensé que una simple visita a la biblioteca pudiera cambiar tanto mi vida. Era una tarde gris, con esa llovizna ligera que parece limpiar el alma. Yo solo buscaba un lugar tranquilo para leer, escapar un poco de los ruidos del mundo. No tenía idea de que ese sería el día en que la conocería. Ella estaba sentada en la esquina más iluminada del lugar, con un libro entre las manos y una expresión serena. Sus ojos se movían con agilidad sobre las páginas, pero de vez en cuando levantaba la mirada hacia la ventana, como si estuviera esperando algo. O alguien. No sé cómo reuní el valor, pero me acerqué. Le pregunté qué estaba leyendo, e inesperadamente, ella sonrió. Su voz era suave, pero firme. «Cartas a un joven poeta», me dijo, y luego me preguntó si lo conocía. Mentí. Dije que sí, solo para seguir conversando. Su nombre era Camila. Y tenía algo diferente. No era solo belleza, era una calma, una especie de dolor guardado en el fondo de sus palabras, como si ya hubiera vivido demasiado para alguien tan joven. Nos vimos otras veces, sin planearlo, siempre en la biblioteca, siempre con libros y silencios que decían más que nuestras palabras. Fue en uno de esos encuentros que me habló de las cartas, no cartas literarias, cartas reales. Me dijo que había aprendido a escribir lo que no podía decir, que a veces las palabras en papel eran más sinceras que las que salen de la boca. Yo la escuchaba como quien escucha una canción que no quiere que termine, y sin darme cuenta, comencé a escribirle también. Pequeños billetes al principio, notas dejadas entre páginas de libros. Luego, cartas completas, escritas con el alma. Fue el inicio de algo que, en ese momento, yo no sabía nombrar, pero que hoy reconozco. Era amor. Camila tenía una ternura rara. Era del tipo que se disculpaba con los árboles al cortar una flor, que lloraba viendo niños jugar solos. Me contó que trabajaba en un orfanato por las mañanas, que lo hacía por convicción, no por necesidad, y cada vez que hablaba de los niños, sus ojos brillaban, especialmente al mencionar a uno, un bebé llamado Emiliano, que había sido abandonado con una manta azul y un crucifijo de madera. Nunca me explicó por qué ese bebé le afectaba tanto, pero había algo en su mirada, como si hubiese dejado una parte de ella en él. Con el tiempo, nuestras cartas se volvieron más intensas. Confesábamos miedos, recuerdos, sueños que no sabíamos si algún día cumpliríamos. Yo me enamoré a través de sus palabras, de sus silencios, de sus heridas que nunca decía, pero que yo sentía al leer cada frase suya. Una noche, bajo el cielo más estrellado que recuerdo, me atreví a tomar su mano. Ella no la soltó, no dijo nada. Solo cerró los ojos, y en ese gesto encontré más verdad que en cualquier promesa. Nos despedimos con un abrazo largo, como si presintiéramos que algo estaba por cambiar. Y cambió, pero no de la forma que yo imaginaba. Después de aquella noche bajo las estrellas, todo se volvió más intenso. Ya no eran solo palabras sueltas dejadas entre libros. Ahora eran cartas de verdad. Cartas largas, a veces con tinta corrida por las lágrimas, otras con dibujos que hacíamos para aliviar la nostalgia. Nos escribíamos como si nuestras almas se reconocieran en el papel. Yo esperaba cada día encontrar una nueva nota escondida entre las páginas del Principito, que se había vuelto nuestro libro de paso. Ella dejaba las cartas allí. A veces solo era una frase. A veces eran 3 páginas de confesiones, dudas, ternura. Nunca sabía lo que iba a encontrar. Y eso lo hacía mágico. Camila escribía como si el mundo se fuera a acabar. Cada palabra suya era un suspiro escrito. Me contaba de su día, de los niños en el orfanato, de los sonidos que escuchaba al amanecer cuando nadie más estaba despierto. Hablaba mucho de Emiliano. Decía que ese bebé le enseñaba más sobre la vida que cualquier libro. Yo, por mi parte, le hablaba de mi rutina, de mis miedos, de cómo la sentía cerca incluso cuando no la veía. Le contaba cosas que nunca había contado nadie, como esa vez que casi me pierde mí mismo, o cuando dudé si algún día alguien vería lo que escondía detrás de mi silencio. Con Camila, todo se volvía claro. Todo tenía sentido. Pasamos semanas así. Nos cruzábamos poco, pero las cartas mantenían viva la conexión. Era un amor que crecía sin necesidad de estar todo el tiempo juntos. Un amor que se escribía,
Un amor que dolía a veces, porque sabíamos que no era común. Una vez le pregunté por qué no quería verme más seguido. Su respuesta fue breve: porque cuando estoy contigo, olvido lo que me prometí. Esa frase me dejó confundido. ¿Qué se había prometido? ¿De qué huía? Pero no quise presionar. Solo seguí escribiendo, porque sentía que, de alguna forma, eso le ayudaba a mantenerse de pie. Una de sus cartas me marcó profundamente. Decía: si algún día dejo de escribirte, no pienses que te olvidé. Piensa que estoy tratando de proteger algo. A veces, el amor no es quedarse. A veces, el amor es saber cuándo alejarse. Guardé esa carta en una caja de madera, junto a las demás, porque en el fondo, una parte de mí ya entendía. Camila vivía con una sombra. Algo la retenía, algo que no me decía, pero que estaba siempre ahí, como un eco. A pesar de eso, nunca dejé de escribirle. Cada semana, sin falta, dejaba una carta en el libro, y aunque no siempre encontraba una de ella a cambio, seguía creyendo, porque sentía que ella seguía leyendo, que en algún rincón aún pensaba en mí. Una mañana, al llegar a la biblioteca, el libro ya no estaba. Pregunté, busqué, revisé cada estante. Nada, como si alguien se hubiera llevado no solo el libro, sino también nuestra historia. Volví los días siguientes, esperando verla, esperando una señal, pero ella no volvió, y el silencio comenzó a pesar. Un silencio que no dolía por la ausencia física, sino por la falta de respuestas. ¿Por qué había dejado de escribir? ¿Qué era eso que intentaba proteger? Mi corazón, ingenuo, aún creía que era temporal, que pronto volvería, que todo esto era solo una pausa. Pero no fue así. Ese fue el principio del fin, aunque yo todavía no lo sabía. Pasaron 2 días, luego 5. Después, una semana entera sin saber nada de ella. No había carta, no había rastro del libro, no había Camila. Intenté convencerme de que estaba ocupada, que quizá había viajado, que tal vez necesitaba espacio, pero algo no encajaba. No era solo la ausencia, era la forma en que había desaparecido, sin aviso, sin despedida, como si se hubiera desvanecido en el aire. Volví cada día a la biblioteca, con la esperanza de encontrar aunque sea una nota olvidada entre las estanterías. Caminaba por los pasillos como un fantasma. Me sentaba en nuestra mesa, la de siempre, esperando que ella apareciera con ese cuaderno lleno de anotaciones y sonrisas suaves. Nada, el orfanato estaba demasiado lejos para ir sin una razón clara. No me atreví a irrumpir en su mundo, especialmente si ella había elegido alejarse. Pero cada día que pasaba, el vacío crecía. Una tarde, tomé valor y escribí la carta más honesta que había escrito hasta entonces. Le hablé del miedo. Le conté cómo la ausencia tenía peso, cómo su silencio sonaba más fuerte que cualquier palabra. Le dije que no necesitaba explicaciones, solo una señal, algo que me dijera que seguía ahí, que no se había ido para siempre. La dejé escondida entre las páginas de otro libro, 100 años de soledad, un título irónico, pero justo. Y esperé. Nada, empecé a sentirme ridículo, como si todo hubiera sido una invención mía, como si aquellas cartas, esos encuentros, hubieran sido solo parte de mi necesidad de creer en algo bonito. Pero entonces, una noche, recibí una llamada. Era una voz masculina, mayor. Preguntaba por mí con tono seco. ¿Eres tú el que ha estado dejando cartas en la biblioteca? Me congelé. ¿Quién habla? Eso no importa. Deja de escribir. Ella no puede responderte. Y no va a volver. La llamada se cortó. Quedé paralizado. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía de las cartas? ¿Por qué me pedía que dejara de escribir? Mi mente no paraba de buscar respuestas. Empecé a sentir que algo me era ocultado, como si hubiera alguien vigilando nuestra historia desde el principio, alguien que no quería que estuviéramos juntos. Sentí rabia y tristeza, una mezcla que quemaba por dentro. Pero no me rendí. Volví a escribir, no por ella, por mí, porque necesitaba entender. Necesitaba creer que todo lo que habíamos vivido no había sido solo una ilusión. Escribí como si a poner las palabras en papel pudiera volver a tocar su voz, su mirada, sus silencios. Y con cada letra, sentía que algo se me escapaba, que había perdido algo precioso, sin saber exactamente qué era. Los días siguieron. El otoño llegó sin aviso. Las hojas comenzaron a caer, igual que mi esperanza. Comencé a cuestionar todo. ¿Y si me había equivocado desde el principio? ¿Y si Camila nunca sintió lo mismo?
¿Y si yo era solo un refugio temporal para su tristeza, una pausa en medio de una vida que ya tenía otro rumbo? Pero no podía creer eso. Lo que compartimos fue real. Lo sentí en cada carta, en cada mirada. Y ese mismo sentimiento era el que no me dejaba dormir. Porque lo real no desaparece así, sin más. Algo estaba mal, y lo iba a descubrir. Un mes, 30 días sin verla, sin una sola respuesta. Pero algo en mí se resistía a aceptar el final. La biblioteca seguía siendo mi refugio, aunque ya no tenía sentido caminar por sus pasillos sin el eco de sus pasos. Me quedaba horas, a veces sin leer, solo observando a la gente entrar y salir, imaginando que en cualquier momento ella cruzaría la puerta con su andar tranquilo y esa forma única de mirar el mundo. Un día cualquiera, entre la desesperación y la nostalgia, decidí ir al orfanato. No tenía un plan, ni siquiera sabía si ella seguía allí, pero necesitaba intentarlo, aunque fuese solo para verla de lejos. Saber que estaba bien. Al llegar, una mujer mayor me atendió. Tenía el rostro marcado por los años, pero los ojos eran atentos. Le pregunté por Camila. Su expresión cambió al instante. ¿Tú eres el que escribía las cartas? Me sorprendió la pregunta. Dudé antes de responder. Sí, ¿ella sí de aquí? La mujer me miró con un gesto que no supe descifrar del todo. Mezcla de compasión y vergüenza. Camila no está desde hace semanas, pero deja que te muestre algo. Me hizo pasar a una pequeña sala donde guardaban objetos extraviados. Sacó una caja de cartón, polvorienta, con mi nombre escrito en una esquina, a lápiz. La abrió frente a mí. Dentro había más de 10 cartas, todas mías, selladas, algunas con dibujos, otras con frases que ahora me resultaban dolorosamente familiares. Cada una estaba intacta, como si nadie las hubiera leído. Me quedé sin aliento. ¿Por qué?, pregunté, con la voz quebrada. El padre de Camila suspiró, él las interceptó. Desde que supo que ustedes escribían, venía cada semana a revisar. Dijo que era mejor así, que ella necesitaba volver al orden, que estaba confundida. Mi pecho se apretó como si me lo estuvieran estrujando por dentro. ¿Y ella? ¿Lo sabía? No estoy segura, pero sospecho que no. Camila dejó de venir repentinamente. Solo dijo que debía irse por un tiempo, que había asuntos familiares. Pero parecía triste, más que nunca. No supe qué decir. Tomé las cartas en silencio, como si fueran restos de un naufragio, trozos de una historia interrumpida. La mujer me miró con ternura. Ella te quería mucho. Eso se notaba. Nunca había visto a Camila tan viva como en aquellos días. Sea lo que sea que pasó, no fue por falta de amor. Salí del orfanato con la caja entre los brazos. Llovía, y por primera vez no corrí. Caminé bajo la lluvia, sin prisa, como si necesitara sentir cada gota, cada peso en mis hombros. Me senté en un banco, abrí una de las cartas y comencé a leerme a mí mismo. Era extraño, era doloroso, porque esas palabras estaban destinadas a ella, y nunca llegaron. Eran cartas cargadas de amor, de esperanza, de miedo también. Cartas que podrían haber cambiado todo, que tal vez la habrían hecho quedarse. Y entonces lo entendí. Camila no me abandonó. A ella le arrebataron nuestras palabras, y con ellas la posibilidad de elegir. Después de descubrir la caja con las cartas, mi vida se llenó de preguntas sin respuesta. Pero ya no era solo tristeza. Era necesidad, una urgencia silenciosa de encontrarla, de mirarla a los ojos y decirle que nunca dejé de escribir, que el silencio no fue mío. Pasé las noches releyendo cada carta, tratando de recordar cada palabra suya, cada gesto, cada señal que ahora tal vez tenía un nuevo significado. Me sentía como si hubiera despertado tarde en una historia que ya se había ido demasiado lejos sin mí. Comencé a buscarla, primero en la biblioteca. Dejé una nota en el viejo rincón donde nos conocimos, por si acaso volvía. Nada. Luego en el orfanato, donde me dijeron que no sabían nada más, solo que se había ido por temas familiares y que no había dado dirección ni número. Intenté encontrar a su padre. Fue difícil, pero di con un nombre, Don Elías, un hombre conocido en el barrio por ser estricto, incluso con la iglesia. Fui hasta su casa. Me recibió una mujer que parecía ser empleada doméstica. Le pedí hablar con él. Me dijo que no estaba. Le dejé una carta, cortés, sincera, rogándole que me permitiera hablar con Camila, que solo quería entender, que no buscaba problemas. No hubo respuesta. Volví días después. Nadie salió a atender.
Era como si el mundo alrededor de ella se hubiera cerrado, como si alguien hubiera decidido que ella debía desaparecer, como si hubieran apagado su rastro con cuidado, borrando cada pegada que pudiera llevarme hasta ella. Las redes sociales no ayudaban. No tenía ningún perfil. Nada, ni una sola foto. Era como si nunca hubiera existido. Los días comenzaron a doler. El tiempo pasó, y lo único que crecía era ese hueco en el pecho. Un hueco lleno de sí. ¿Y si hubiera insistido antes? ¿Y si la hubiera buscado antes? ¿Y si no hubiera confiado solo en las cartas? Comencé a escribirle de nuevo, no para enviarlas, solo para no perderla del todo. Le contaba cómo era mi día, lo que pensaba, lo que dolía. Era mi forma de mantenerla viva, aunque solo fuera en papel. Una de esas noches, escribí algo que me partió por dentro. No sé si aún piensas en mí, Camila. No sé si alguien más lee esto ahora. Pero si algún día encuentras estas palabras, solo quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. Nunca me rendí. Solo me perdí un poco en el camino. Guardé esa carta en la misma caja con las otras. Ya eran más de 30. Pasó un año, uno entero, y cada vez que pasaba por la calle de la biblioteca, mi corazón se aceleraba, aunque sabía que era inútil. Cada mujer con cabello largo me hacía mirar 2 veces. Cada carta olvidada en una banca me hacía pensar que quizá, solo quizá, podría ser de ella. Pero no era. Camila se había ido, y con ella, una parte de mí que no supe cómo reconstruir. Lo que no sabía era que, mesmo longe dos meus solos, ela ainda guardaba algo por mí, algo que ainda no había sido revelado. A veces, uno no necesita palabras para entender que ha sido dejado atrás. Basta el silencio, ese silencio frío, que no da respuestas, que se instala en la piel como una herida que nunca termina de cerrarse. Así viví ese año, con el eco de Camila en cada rincón de mi memoria, con su voz repitiéndose en mis pensamientos, con las cartas guardadas como si fueran reliquias de algo sagrado que ya no me pertenecía. Me convencí de que me había rechazado. Quizá, en algún momento, se dio cuenta de que yo no era suficiente, que yo solo era un refugio momentáneo en medio de su tormenta. Y cuando la tormenta pasó, simplemente siguió su camino. Pensar eso dolía, pero dolía menos que admitir que tal vez yo había fallado, que no hice lo suficiente, que fui lento, que confié demasiado en las cartas, en las señales y no en mis actos. Empecé a cambiar, a cerrarme. Dejé de ir a la biblioteca. Ya no escribía cartas. Quemé algunas, no por odio, sino por cansancio. No podía seguir cargando con un amor que solo vivía en mí. Mis amigos decían que debía superarlo, que había sido solo un romance fugaz, que ella simplemente no quería ser encontrada. Y yo asentía, como quien acepta una medicina amarga. Pero por dentro, una parte de mí gritaba que no era así, que lo nuestro fue real, que Camila era diferente. Pero los días seguían pasando, y con ellos, mi esperanza. Me refugié en el trabajo. Llené mi agenda de cosas inútiles. Salía con otras personas, fingía interés, reía sin ganas. Me volví experto en aparentar normalidad. Pero al llegar la noche, la cama se hacía gigante y vacía. La imagen de Camila seguía apareciendo en los momentos más insospechados. Una canción, un olor, una sombra en la calle. Todo me la traía de vuelta. A veces soñaba con ella. En el sueño, me hablaba como si nada hubiera pasado. Me pedía que no me enojara, que hubo razones, que yo no entendía todo. Y yo lloraba. Siempre lloraba en esos sueños, porque no sabía si era ella o solo mi mente intentando consolarse. Comencé a escribir en un diario, algo que nunca había hecho antes. No para ella, sino para mí, para no olvidar. Un día, anoté. Nunca me dijo adiós. Nunca me explicó. Solo se fue. Y yo quedé como el tonto que se aferró a un recuerdo. Me gustaría odiarla, pero no puedo, porque amarla fue lo más verdadero que sentí. A veces me preguntaba qué habría pasado si me hubiera atrevido más, si la hubiera seguido, si hubiese enfrentado a su padre, a su mundo, a sus miedos. Pero el sí es un cuchillo sin filo, no corta, pero duele. El mundo giraba y yo seguía ahí, en ese punto inmóvil del recuerdo. Una tarde, mientras caminaba por el centro, vi a una mujer con un niño en brazos. El bebé sostenía un pequeño crucifijo de madera. Me detuve en seco. Por un segundo, sentí que el aire me faltaba. El mismo crucifijo que Camila describió en una de sus cartas. El que llevaba Emiliano, el bebé que cuidaba.
Me acerqué. Era otro niño, otra mujer, otro mundo, pero la herida volvió a abrirse. Y entonces comprendí algo. No era solo a Camila a quien extrañaba. Extrañaba la versión de mí que existía cuando estaba con ella. El hombre que creía en la ternura. El que escribía cartas. El que miraba al cielo esperando una señal. Ese hombre ya no estaba. Pero algo, muy en el fondo, aún lo sostenía. Un hilo invisible, una esperanza dormida. Porque en algún rincón del alma, yo aún creía que todo no había terminado. Que aún había algo por descubrir. Pasaron 3 años. Y aún hoy me sorprende cómo el tiempo puede correr sin que uno realmente avance por dentro. Afuera todo había cambiado. Nuevas calles, nuevas caras, otros amores cruzando plazas de la mano. Pero en mi Camila seguía viva. No como antes, no con esa intensidad que quema, sino como una llama tenue que se niega a apagarse del todo. Había aprendido a vivir sin buscarla. O al menos eso creía. Hasta que una mañana, mientras esperaba café en una panadería, vi a una mujer sentada junto a una ventana. Era mayor, de cabello blanco recogido, pero sus ojos tenían algo familiar. Sostenía un cuaderno en las manos. Lo acariciaba con cuidado, como si guardara dentro algo sagrado. Al verla cerrar los ojos por un instante, me invadió una sensación extraña. Me acerqué, sin saber por qué, y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella me miró, sonrió con ternura y me dijo: «Tú tienes los ojos de ese muchacho que escribía cartas en la biblioteca». Mi cuerpo se congeló. «Perdón, Camila, tú eras el de las cartas, ¿verdad?» No podía hablar. Solo asentí. La mujer me invitó a sentarme. Me dijo que era la tía de Camila, que había cuidado de ella después de que todo se desmoronara. «¿Qué pasó?», logré decir, casi en un susurro. Su mirada se nubló. Camila tuvo un accidente, poco después de que su padre la obligara a irse. Fue una caída grave, trauma craneal. Estuvo en coma 2 semanas. Cuando despertó, no recordaba casi nada. Apenas reconocía nuestros nombres. Tuvimos que mudarnos. Su padre no quería saber nada más. Y yo solo traté de protegerla. Sentí que el mundo se partía debajo de mí. ¿Ella sabía de mí? Al principio no, pero con el tiempo comenzó a recordar cosas. Palabras, fragmentos, cartas, decía, «la biblioteca». Y tu nombre, lo murmuraba dormida. No pude contener las lágrimas. ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Está bien? Vive lejos. Se casó hace 2 años. Tiene una hija. Es feliz. Al menos eso parece. Tragué saliva como si fuera vidrio. ¿Alguna vez preguntó por mí? La mujer dudó. Luego asintió. Sí, una vez. Me preguntó si yo creía que alguien la estaba buscando. Le dije que sí, que alguien la había buscado con el corazón en la mano, pero que la vida, a veces, se empeña en alejarnos de quienes más nos quieren. Me quedé ahí, en esa panadería que de repente se había vuelto una sala de confesiones, sintiendo que algo dentro de mí se desmoronaba y, al mismo tiempo, encontraba paz. Camila no me había rechazado. No se había ido por decisión propia. Ella también fue víctima del tiempo, de la vida, de los muros que otros construyeron entre nosotros. No sabía qué hacer con esa información. No podía simplemente aparecer. No quería romperle la vida, pero necesitaba algo. La mujer me entregó un sobre. Ella nunca lo abrió. Lo escribió, pero nunca supo a quién enviarlo. Creo que ahora te pertenece. Tomé el sobre con manos temblorosas. No lo abrí en ese momento. Lo llevé conmigo, caminando sin rumbo. Era como cargar un pedazo del pasado que de pronto se hacía presente. Un fragmento de lo que pudo haber sido, y no fue. Esa noche, frente a la caja donde aún guardaba nuestras cartas, abrí el sobre y leí. La abrí con cuidado, como quien desenvuelve una reliquia perdida. El sobre tenía mi nombre escrito a mano. Temblé al verlo. Era su letra, esa letra suave, redondeada, que siempre usaba tinta azul. Dentro, una sola hoja, con dobleces que el tiempo no logró borrar. No tenía fecha, solo comenzaba con una frase que me desarmó. Si estás leyendo esto, es porque no pude volver. Me senté en el suelo, frente a la caja con nuestras otras cartas. Respiré hondo y empecé a leer. No sé si aún me recuerdas. No sé si aún guardas alguna de mis palabras. Si alguna vez volviste a pasar por la biblioteca, si aún piensas en mí como yo pienso en ti cada vez que cierro los ojos. Me gustaría decirte que te olvidé,
Sería más fácil. Para ti, para mí. Pero no puedo mentirte. No te he olvidado. Hay noches en las que tus cartas me despiertan en sueños. No las recuerdo literalmente, pero las siento. Es extraño, como si aún pudiera oír tu voz cuando leo ciertas frases. Quise volver, lo juro, pero algo me pasó. Algo que ni yo entendí del todo. Estuve perdida, literalmente. Perdí días, recuerdos, palabras. Mi mente se apagó por un tiempo. Y cuando volví, nada era igual. Mi padre me dijo que todo había sido una fantasía, que tú no existías, que me lo había inventado. Y por un momento, casi le creí. Pero luego, algo dentro de mí se encendió. Empecé a escribir tu nombre sin pensarlo. A buscar entre libros señales de algo que no recordaba del todo, pero que me dolía perder. Te busqué. A mi manera. Pregunté, lloré, rogué. Nadie me dijo nada. Y entonces creí que me habías olvidado. Que lo nuestro fue solo real para mí. Me casé. No por amor. Por miedo. Por necesidad de estabilidad. Él es bueno. Cuida de mí. Pero no conoce mis silencios. Tú sí. A veces me mira y pregunta si estoy bien. Le sonrío. Pero por dentro estoy contigo. Me convertí en madre. Y al ver a mi hija dormir, siento que el mundo aún tiene algo de ternura. Pero en lo más profundo, aún te escribo. Aún te hablo. Aún me pregunto cómo habría sido nuestra vida si esas cartas no se hubieran perdido. Si hubiéramos tenido la oportunidad. Ahí paré. No podía más. Me cubrí el rostro con las manos. Y lloré como no lo hacía desde que era niño. Lloré por todo lo que no fue. Por todo lo que sí fue, pero no supimos sostener. Por el amor que nació en papel y fue cortado por decisiones que no fueron nuestras. Cerré la carta y la guardé en la caja. No la leí completa esa noche, porque necesitaba digerirla como se digiere una verdad dura, a sorbos, con silencio, con el corazón en pausa. Pero algo cambió en mí. No era el final, era una especie de cierre. No feliz, no justo, pero real. Y eso, en un mundo de mentiras y olvidos, ya era suficiente. Fue una tarde cualquiera, de esas en que uno sale sin rumbo, solo por respirar un poco, por ver gente, por distraer los pensamientos que vuelven como viejos conocidos a tocar la puerta del alma. Caminaba por una feria artesanal en el centro, mirando puestos de cosas que no necesitaba, dejando que el sol tibio de otoño me acariciara el rostro. Y de pronto, la vi. No fue su rostro lo primero que reconocí. Fue su manera de agacharse para hablar con una niña pequeña, de cabello rizado, que sostenía una muñeca con un vestido azul. Esa ternura, esa pausa en el mundo cuando ella sonreía. Solo podía ser Camila. El corazón me golpeó el pecho como si quisiera huir. Quise dudar. Quise pensar que mi mente me jugaba una broma más. Pero entonces levantó la mirada, y nuestros ojos se encontraron. Un segundo, dos, una eternidad. No hubo palabras. No hubo gritos ni abrazos, solo silencio, un silencio cargado de todo lo que no dijimos. Ella se quedó inmóvil. Yo también. El hombre que la acompañaba se acercó y le tocó suavemente el hombro. Ella desvió la mirada, asintió y tomó la mano de la niña. No dijo nada, solo me miró una vez más, con una mezcla de asombro, nostalgia y algo más difícil de explicar. No era culpa, no era alegría, era reconocimiento. Una especie de te recuerdo sin voz. Me acerqué un poco, despacio, como quien no quiere romper un sueño. Ella no se movió. Parecía querer decir algo, pero sus labios no se abrieron. Entonces sonreí. Una sonrisa pequeña, honesta, dolorosa, y ella me la devolvió. Esa fue nuestra conversación, nuestra despedida, nuestro cierre. Ella siguió caminando, con su hija y su esposo. Yo me quedé quieto, viendo cómo se alejaban. Y entendí que ya no era mi lugar, que el amor no siempre termina con un final feliz. A veces, solo termina, o se transforma, o se queda dormido en algún rincón del pecho, recordándonos que fuimos capaces de sentir algo tan profundo que no cabe en palabras. Esa noche no lloré, no me dolió como imaginaba, porque verla bien, verla viva, verla en paz, fue suficiente. No necesitaba más respuestas. Ella había seguido su camino, y yo, por fin, podía empezar a seguir el mío. A veces me pregunto cuántas personas viven con una historia inconclusa guardada en el pecho. Una historia que no terminó mal, simplemente no terminó como esperaban. Camila fue eso para mí. Un amor que no se rompió, pero que no pudo florecer.
Un capítulo que la vida escribió a medias. Una carta sin dirección, perdida entre las manos del tiempo. Hoy, al mirar atrás, no siento odio. No hay resentimiento. Solo una ternura profunda, como la que se tiene por los sueños que alguna vez fueron refugio. Camila me enseñó que el amor no siempre se trata de posesión, de finales perfectos o promesas cumplidas. A veces, amar es aceptar. Aceptar que dimos lo mejor. Aceptar que las circunstancias eran más fuertes que nuestros deseos. Aceptar que hay personas que marcan la vida para siempre, aunque solo se queden un breve instante. Nunca dejé de amarla, y probablemente nunca lo haré, pero aprendí a amar en silencio. Sin espera, sin reclamos. Después de aquel encuentro en la feria, volví a escribirle una última carta, no para entregársela, solo para cerrar el círculo dentro de mí. La escribí en el mismo banco donde nos encontramos por primera vez, y la dejé dentro de nuestro viejo libro favorito, escondido entre sus páginas como lo hacíamos antes. Decía algo así: querida Camila, gracias por enseñarme a escribir con el corazón, por enseñarme a sentir sin miedo, por mostrarme que el amor verdadero no necesita durar para ser eterno. Te quise en cada palabra, te busqué en cada silencio, y hoy te dejo ir con la paz de quien supo amar sin condiciones. Donde quiera que estés, sonríe, porque aún existe alguien que te lleva consigo, no como herida, sino como historia sagrada. Desde entonces, aprendí a ver el amor de otra manera. Ya no lo busco en los gestos grandes ni en las promesas. Lo encuentro en los pequeños detalles, en la manera en que miro a las personas, en cómo cuido de mí, en cómo decido no volver a callar lo que siento. Camila sigue presente, no como ausencia, sino como raíz. Fue semilla de una parte de mí que hoy florece distinto, más fuerte, más real. A veces la imagino leyendo esa carta. Quizás un día, por casualidad, volverá a ese libro. Tal vez su hija lo encontrará y preguntará quién fue ese hombre que le escribió a su madre con tanto amor. No lo sé, y ya no importa, porque la vida tiene su propia forma de cuidar lo que fue verdadero. Y en cada latido tranquilo de mi pecho, sé que lo nuestro, aunque breve, fue inmenso.